Bienvenidos, así pasa en los programas en vivo, a veces el micrófono nos encuentra antes que nosotros encontrar el micrófono. Nos da mucho gusto estar esta mañana aquí en Voz Radio Online y en nuestra Universidad de Sonora, en la Escuela de Comunicación. Yo creo que se precisa, primero que nada, hacer un reconocimiento a todo este tiempo de esfuerzo, de creatividad, de tantas y tantas personas involucradas en lo que es Voz Radio Online y especialmente a eso pasa cuando nos emocionamos, especialmente a la maestra Marcela Martínez, que ha sido el motor fundamental de todo este esfuerzo que ha llevado a la Universidad de Sonora y concretamente a la Escuela de Ciencias de la Comunicación a explorar espacios y hacerse presente donde antes y donde mucho tiempo estuvo ausente. Particularmente me da mucho gusto saludarles esta mañana en el marco de la conferencia magistral que habrá de impartirnos la maestra Roselena Trujillo, la maestra Pinky, para quienes somos de esta escuela, somos de esta familia. Y le digo particularmente, me da mucho gusto estar ante esta oportunidad, porque la maestra Pinky nos ha tocado a muchos en el aula y luego nos sigue tocando fuera de la universidad y me siento muy orgullosa, maestra, de estar esta mañana, pero sobre todo de que la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora haya tenido el privilegio y quienes por aquí hemos pasado de contar, yo creo que fundamentalmente con el amor de la maestra Pinky hacia lo que es la enseñanza. Hoy por hoy, de alguna manera en receso, pero siempre con la esencia que le caracteriza a la maestra Trujillo. Me voy a permitir hacer una síntesis muy apretada de lo que es el amplio currículum de la maestra que, como ya les decía, nos va a impartir la conferencia Cultura Ciudadana en el siglo XXI, y ella es originaria de aquí de Hermosillo, tiene 51 años de edad, cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación aquí en nuestra Universidad de Sonora, tiene la maestría en Educación, especialidad en Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra de tiempo completo, titular B de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, con una antigüedad ya de 27 años en la institución. Ha tenido mucha experiencia también en el ámbito administrativo de la educación, coordinadora del programa docente de la licenciatura, coordinadora del proyecto de reforma curricular de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, aquel 2004, premio anual como profesora distinguida en el 2004, secretaria de la unidad, vicerrectoría, Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora. Posteriormente fue secretaria general administrativa de la Universidad de Sonora del periodo 2009 al 2013, directora de servicios estudiantiles de nuestra universidad. Bueno, en fin, ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales en los temas de comunicación, educación y diseño curricular basado en competencias, comunicación institucional, direcciones de tesis, alumnos de Ciencias de la Comunicación, infinidad, cursos impartidos también, infinidad de ellos. Y hoy por hoy tenemos el privilegio, los hermosillenses, de contar con su voz en el Cabildo de Hermosillo como regidora propietaria en esta administración 2015-2018. Maestra, bienvenida y muchas gracias por concedernos parte de su tiempo. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias a todos. Marcela, mi agradecimiento por permitirme participar en este espacio, felicitarte, eres una piedra angular de esta licenciatura, 18 años con el proyecto de Voz Online, se dice fácil, se dice de corridito, pero creo que es un proyecto que nos ha dado mucho y creo que es un proyecto que ha sido formador de profesionales de la comunicación, muchos de los periodistas, muchos de los comunicólogos que están fuera ejerciendo esta profesión pasaron por estos espacios. Obviamente ha sido un proyecto muy cuidado de tu parte, pero sobre todo creo yo que ha sido un proyecto en donde
le has imprimido tu sello, tiene tu pasión y es tu proyecto de vida. Y yo creo que eso hay que agradecerlo y hay que reconocerlo. Bueno, el día de hoy, cuando Marcela me invitó a estar con ustedes en este espacio, el tema es un tema muy amplio, es un tema muy interesante y creo que coincide mucho con esta nueva etapa profesional en la que me encuentro, ¿no? 27 años en la universidad, lo digo ya de corridito, pero son muchos, y yo jamás me imaginé transitando hacia otros espacios. La universidad para mí ha sido mi vida, ha sido mi espacio, ha sido el lugar en donde he aprendido, he enseñado. Tengo excelentes y gratos recuerdos de muchos de mis alumnos, de muchos de ustedes. Y hoy que inicio una etapa diferente en esta parte de la política, que suele ser un escenario a veces no muy grato, sobre todo para quienes nunca hemos participado de ella, sobre todo para quienes nunca hemos inclusive tenido una militancia política, pues era un escenario escabroso para mí, ¿no? Creo que lo estoy disfrutando mucho, creo que estoy aprendiendo mucho, pero creo que hoy puedo decir que estoy enseñando mucho. Creo que el ser académica y el ser universitaria y el no ser política me posiciona y me permite enseñar una nueva forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Este espacio en donde estoy, creo, me permite también enseñar que hay una forma diferente de hacer política y que hay una forma diferente de vincularse con la ciudadanía. Bueno, esto es un poco, creo yo, el tema y el enfoque que quisiera darle en esta, ya no mañana, en esta tarde, un poco con ustedes, en este tema tan amplio que es la cultura ciudadana en el siglo XXI. Definir la cultura nunca ha sido fácil, ¿no? Creo que todos ustedes en alguna de sus materias deben de haberse topado por ahí con algún concepto, desde los que en su momento leímos a Gramsci, que aquí el Pepe sabe mucho de eso, los que en su momento el maestro Beto Acevedo nos estuvo leyendo a Néstor García Canclín, y etcétera, etcétera, hasta cualquier otro concepto de cultura que ustedes pudieran haberse topado. Pero si además del concepto de cultura, que de por sí ya es un poquito complejo a veces entenderla y generar acuerdos sobre cómo definirla, sobre cómo entenderla, si además al concepto de cultura le sumamos y le aderezamos el concepto de ciudadanía o de cultura ciudadana para matizarla, pues como que el asunto se va poniendo un poquito más complejo, ¿no? No me voy a meter así en la parte teórica porque qué hueva. ¿Sí puedo decir esas cosas al aire, Marcela? Sí puedo, sí, capaz que luego me salga un beat por ahí. Pero bueno, porque bueno, creo que no es como debo o como puedo transitar con este tema, ¿no? Traigo aquí dos frases de dos pensadores que en su momento fueron muy importantes y de dos personas que en su momento han reflexionado sobre toda esta parte de la cultura, sobre toda esta parte de la democracia, ¿no? Uno ya de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de 1835, siglo XIX, Alexis de Tocqueville, francés, nos dice él: hablo aquí de un gobierno que sigue las voluntades reales del pueblo y no de un gobierno que se limita solamente a mandar en nombre del pueblo. 1835. Y un mexicano muy nuestro, premio Nobel además, Octavio Paz, 1941, casi 100 años después, con una frase que para mí es muy elocuente: debe haber alguna manera, alguna fórmula que abra los oídos y desate las lenguas. Son dos frases para que se las lleven de tarea, pero creo que son dos frases que para mí hablan mucho de esto que hoy quiero compartir con ustedes y que es este concepto de cultura ciudadana. Anduve buscando así uno que más o menos me permitiera transmitirles cosas y me encontré infinidad, algunos leídos, otros que no conocía, pero retomé un concepto de cultura
de cultura ciudadana. Otro de ellos, un programa muy simple que le llamó el programa de promoción del ahorro, el de la foto es él, el de la foto es él, es Antanas Mocus, y él formó parte de toda la publicidad alrededor de este programa, ¿no? Como les decía, él es un personaje muy performático, le dicen por allá, ¿no? Había un problema en Bogotá, que yo creo que es un problema que tenemos actualmente en la mayoría de las grandes ciudades, de los conglomerados urbanos, y es el problema del agua. La escasez del agua es una realidad, nosotros lo hemos vivido. El agua en Hermosillo y el agua en Sonora no es únicamente un problema de escasez de agua, es y se convirtió en un problema político muy fuerte, y creo que todos de alguna manera lo sabemos y lo reconocemos, ¿no? ¿Qué hizo Antanas? Desde participar en la publicidad del mismo, y generó acciones muy simples y muy sencillas. Comunicar el problema, comunicar los avances, comunicar lo que se estaba haciendo, comunicarle a la gente cómo iba con su consumo del agua, comunicarle a la gente si estaba cumpliendo con los indicadores de ahorrar o no, ¿sí? En un lapso de tiempo muy corto, este presidente municipal logró reducir de una manera muy importante el consumo del agua en la ciudad. Y un último programa de los muchos que tuvo, que a mí es un programa que me llama mucho la atención porque yo no sé si como ciudadanos estaríamos dispuestos a hacerlo. Él le llamó 110% con Bogotá, y fue un programa en el que él exhortó a los contribuyentes a que pagaran de manera voluntaria un 10% adicional del valor de sus impuestos. A ver, yo les preguntaría, ¿pagan predial? Nos cobran, ahora ya no es voluntario, es casi obligatorio porque así lo votó el Congreso, damos aportaciones para la Cruz Roja, damos aportaciones para los bomberos, damos aportaciones para las universidades públicas, damos infinidad de aportaciones y pagamos toda una serie de impuestos tarifarios sobre toda una serie de servicios, tenencia, etcétera, etcétera. Yo les preguntaría, ¿estarían dispuestos ustedes, si el presidente municipal los convocara, a pagar un 10% adicional de impuestos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Alejandra? Gracias. Pues si realmente va a beneficiar a la ciudadanía y todo, es cuestión de pensarlo, ¿no? También. ¿Cómo qué proyectos, Alejandra? Por ejemplo, si llegara el presidente municipal, llegara el Maloro ahorita y les dijera, si a mí me dicen Pinky, yo también le puedo decir Maloro, ¿no? Y llegara y les dijera, a ver, ciudadanos hermosillenses, vamos a implementar un programa que se va a llamar 110% con Hermosillo, y los estoy invitando a que contribuyan de manera voluntaria con un 10% de lo que ya pagan. Sí, Alejandra me dice, pues yo sí le entraría, pero depende de los proyectos. ¿De qué proyectos, Alejandra? Pues yo pensaría mucho también en la universidad, ¿no? Que implementaran algún proyecto pues para los estudiantes foráneos, quizás para la gente, los programas de becas, ¿no? Que también hay muchos, pero pues por alguna extraña razón no tienen como que ese auge que realmente se necesita. El que mencionó también usted ahorita en la presentación de los problemas viales, y eso está muy bien, pues son cosas que realmente hacen falta en la ciudad. ¿Quién más? ¿Quién más estaría dispuesto a pagar un 10% adicional? Pepe, tú que pagas mucho, Pepe. Ya supe que pagas mucho y que no has pagado el predial este año. Mira, por ejemplo, lo que yo observo es la desconfianza, la falta de transparencia. Yo pagué el reemplacamiento y me cobraron aportación a la Cruz Roja. Es ilegal, porque no es un organismo de institución pública, pero éticamente yo no puedo Moralmente no puedes dejar de hacerlo. Las formas son los que molestan. La manera tan autoritaria en que
en que presentaron y aprobaron este impuesto. Es polémico, pero ningún diputado de oposición lo va a llevar a la tribuna porque es la Cruz Roja. Y como dice el eslogan de la Cruz Roja, nadie es tan pobre que no lo puede necesitar, ayudar, ni tan rico que no la pueda necesitar. Entonces, ahí está la Cruz Roja. La ciudadanía tiene, y el gobierno, tiene que transparentar que en efecto, e informar a la comunidad, decir, en lo que va de los 3 primeros meses, en términos de la Cruz Roja ha aportado el tanto por ciento de los ciudadanos sonorenses. Tantos millones, esos tantos millones se compraron tantas ambulancias y esas ambulancias se distribuyeron. Es decir, el cómo, la transparencia y la participación ciudadana no está aquí. Okay. Es un poco lo que yo quería llegar. No sé si alguien más quiera comentar algo, quiera participar, si estarían dispuestos a dar el 10 o hasta un poquito más, ¿no? Yo me hice esta pregunta y pensé mucho en el sentido en el que Pepe lo mencionaba. En la medida en que el ciudadano no tenga claro en qué se invierte sus recursos, creo que la desconfianza en las instituciones va a estar presente, ¿no? Va a estar presente. Todo el mundo solicita o se dan donativos para la Cruz Roja y para los bomberos, y es muy doloroso saber que quienes menos tienen equipamiento, por ejemplo, es el cuerpo de bomberos, y ellos lo dicen, inclusive a veces se han manifestado de una manera pacífica, pero de una manera fuerte. Una buena parte del equipamiento de bomberos, por ejemplo, son donativos de las ciudades hermanas, etcétera, ¿no? Entonces uno siempre se pregunta, ¿cuánto se recaudaría este año en bomberos en el predial? ¿Cuánto se recaudó para los bomberos y la Cruz Roja cada mes que yo pago el agua? Porque cada mes que pago el agua me cobran $1, $2, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de información no la tenemos, no sabemos si se fue en curitas, si se fue en mangueras, si se fue en gasas. Inclusive la misma universidad que recibe, que hay ahí un impuesto, tampoco sabe, ¿sí? Tampoco sabe cuánto dan los sonorenses para el mantenimiento de las universidades públicas. Es un dato así como el dato mágico, y mucho menos la universidad nunca ha sido informada cuánto de lo que se recauda para universidades públicas, cuánto le toca, ¿no? ¿Sí? Hay por ahí ese concepto de la licuadora, que todo va y que se reparte quién sabe cómo, ¿no? Pero bueno, hay un elemento muy importante: desconfianza en las instituciones y obviamente desconfianza en los políticos. Nada muy diferente a lo que sentimos hoy en día, y nada muy diferente a lo que probablemente nosotros pensemos en relación con la cultura ciudadana en nuestro hoy y en nuestro espacio. Yo sí quisiera enfocar y tratar de que esta charla se condujera por este carril de algo que yo considero muy importante. Hablar de cultura ciudadana es hablar fundamentalmente de mecanismos o herramientas de participación ciudadana. ¿Cómo entender o cómo entiendo yo la participación ciudadana? La entiendo como la construcción de canales de participación, de vínculos de comunicación y de relaciones de interacción y corresponsabilidad entre los ciudadanos y los gobiernos. Para mí la participación ciudadana es básicamente eso: tener herramientas para que los ciudadanos puedan vincularse con sus autoridades, con sus gobiernos, pero no nomás para tomarse la selfie, no nomás para que vaya el político a la colonia e inaugure la obra, corte el listón, inaugure el tejabán y se vaya y la gente llegue y se tome la selfie. No queremos un gobierno de selfies, no queremos como ciudadanos vincularnos con el político así. ¿De qué manera entiendo la participación ciudadana? La entiendo como esa forma de vincularnos, pero en términos de acción de gobierno. Como ciudadano quiero participar en las decisiones de mi ciudad, quiero participar en las decisiones de gobierno, quiero ser informado, ¿sí? Pero también quiero que se me escuche. Eso es de una manera muy genérica, o a lo mejor de una manera muy básica,
cómo entiendo la participación ciudadana como el componente fundamental de la cultura ciudadana en el siglo XXI. Generar mecanismos y herramientas de participación ciudadana va a mejorar los procesos de cultura ciudadana, de reconocimiento ciudadano y de capital social en nuestras sociedades. Si me quieren hacer alguna pregunta o no le entienden, díganme, porque de repente agarro monte. Los que ya les di clase ya más o menos saben. Sí, dime. De igual manera, la unión, ¿no?, que los ciudadanos debemos de tener con el gobierno para que ellos mismos puedan escuchar nuestras ideas, pues, porque si el gobierno no tiene una idea de lo que el ciudadano piensa o de lo que el ciudadano quiere para la comunidad, ¿cómo es que van a implementar diferentes programas o proyectos para mejorar la sociedad, ¿no? Es más que nada, pues, eso yo. Y fíjate, no es fácil cuando uno dice la participación ciudadana va a mejorar la relación y el vínculo de los ciudadanos con los gobernantes. Sí se escucha muy bonito, pero ¿cómo le hago? O sea, voy a andar detrás de la autoridad para decirle, voy a andar buscando dónde está Claudia, dónde está el presidente, dónde andan los diputados. No, o sea, no se trata de eso, ni se trata de esperar a que vaya el político a mi colonia para que me escuche para decirle. Deben de existir mecanismos y herramientas que generen ese vínculo y que generen ese acercamiento y sobre todo que generen esa corresponsabilidad que creo que es muy importante. Frente a algo que para ustedes es muy común, frente al descrédito de la política y de los políticos sobre todo, los ciudadanos hemos tratado de construir nuestros propios espacios de participación ciudadana, buscando abrir a veces las puertas de las instituciones o a veces intentando cambiar el rumbo de algunas decisiones. Voy a citar 3 ejemplos. El primero de ellos, yo creo que ni lo recuerdan porque ni habían nacido, es un movimiento social que se generó cuando el terremoto del 85, que creo yo que fue uno de los desastres naturales que más cimbró a la sociedad en términos de lo que es un desastre natural, pero sobre todo creo que movió a la ciudadanía como hace mucho que no se hacía, ¿no? Ustedes ni habían nacido, creo yo, ¿verdad? No se pueden acordar de eso, pero quienes sí vivíamos en aquel entonces, yo creo que aquí entre Pepe, Soledad y yo, Luisito, tú ya, Luisito. Yo creo que ya, Luisito, yo creo que ya, ¿no? Pero bueno, quienes sí nos tocó reconocer en ese suceso social el reclamo de los ciudadanos por la falta de atención, el reclamo ciudadano por la muerte, el reclamo ciudadano cuando se da a conocer toda esta serie de edificios que habían sido construidos sin las mínimas reglas de desarrollo urbano, edificios que catapultaron y sepultaron muchas vidas, ¿no? Entonces, ese para mí es un ejemplo de cómo los ciudadanos a veces, sin previa organización, sin nada, empiezan a cambiar el rumbo de las cosas. Ese es un ejemplo, el 85. Lo hemos visto en las últimas elecciones, yo lo recuerdo más fuertemente también en los 80s, por allá cuando el 88, creo, cuando se le cayó el sistema, la primera vez que perdió Cárdenas, ¿no? Sí fue, ¿no? En el 88, después de esto, toda la molestia de los ciudadanos y cómo a partir de las siguientes elecciones de la década de los 90s ha habido llamados de diferentes miembros de la sociedad, asociaciones civiles, organizadas, no organizadas, para anular el voto. Ustedes que deben de haber estado votando hace poquito, deben de haber visto videos en las redes, etcétera, etcétera, que los convocaban a anular el voto. Y otro ejemplo que puedo poner, que creo que es muy reciente y que a mí me impactó mucho porque hace mucho que yo no veía a los estudiantes universitarios tomar acción y pedir voz, fue en el reclamo y en la crítica social cuando los desaparecidos de Ayotzinapa. Para mí, a mí no se me va a olvidar, estando aquí arriba ahí en mi cubículo, cómo se manifestaron ahí afuera de
de la jefatura de departamento, estudiantes universitarios del área de sociales, de química, de letras, etcétera, para manifestarse de una manera a lo mejor muy espontánea, pero para manifestar un descontento contra esa falta de interacción entre lo que ellos consideran está mal hecho por la política y por los políticos, ¿no? Son 3 ejemplos, diferentes épocas, diferentes situaciones, pero que para mí tienen algo en común. Son eventos espontáneos. O sea, nacen de esa, no sé, de ese hartazgo, de esa incapacidad de hacer, de decir las cosas. Es así como querer protestar y no saber cómo hacerlo, ¿sí? Creo que si bien esos son ejemplos que son ejemplos que en su momento representan la movilización de la ciudadanía, no encajan dentro de mi concepto de participación ciudadana. Para mí la participación ciudadana sí es la movilización de la ciudadanía, pero de manera organizada, de manera programada y de manera planeada, ¿sí? No es lo mismo pensar en la movilización ciudadana que pensar en la participación ciudadana, que eso es para mí una de las primeras cosas que como diferencia sí quería plantear, ¿no? Pero pareciera que el ejercicio del voto es el inicio y el fin de la participación ciudadana tal y como la conocemos, ¿sí? Y así lo vemos, es más, no pensamos que hay otra forma de participación política, ¿verdad? ¿Sí? Votar es así como el principio y el fin de este siglo, ¿sí? Sin embargo, yo sí quiero compartir y quiero ser muy enfática en esto. El voto en los procesos electorales, en las elecciones democráticas, no es el fin de la participación ciudadana, ni puede ser el único medio que los ciudadanos tengan a disposición para intervenir en la toma de decisiones. Para mí eso es algo muy importante. El voto es un ejercicio ciudadano programado, planeado, y el voto es probablemente la llave que abre la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Pero sí se nos olvida, se nos olvida que el voto abre a los ciudadanos el espacio para participar en las decisiones de los gobiernos. La participación en lo público, en el espacio de lo público, constituye para mí la esencia de la democracia, ¿no? Creo que todos los países que consideran tener una vida democrática activa no pueden pensar en que los ciudadanos no participen de lo público, ¿no? Sin embargo, esto para mí no es que no exista, pero creo que no hay hasta ahorita mecanismos efectivos de participación ciudadana que vayan más allá del voto, ¿sí? Y creo que eso sí hay que reconocerlo, hay que decirlo, pero también hay que buscar y hay que voltear a ver ejercicios de participación ciudadana que se están dando en otros países y que empiezan a darse en México. Y que yo creo que esos ejercicios de participación ciudadana planeados, programados y que empiezan a formar parte de los marcos normativos de nuestra sociedad, son los que los ciudadanos debemos de tomarlos, debemos de empoderarnos, parece cliché esa palabra, pero la he estado escuchando muchísimo. El empoderamiento ciudadano, llámenle como quieran, pero cuando los ciudadanos empiezan a conocer y a reconocer que existen herramientas de participación ciudadana más allá del voto y que estas herramientas de participación ciudadana les permiten tomar decisiones junto con su gobierno, los ciudadanos se hacen corresponsables del ejercicio político. En Sonora, quisiera tocar el caso de nuestro estado, porque finalmente aquí vivimos, y si es necesario empezar a reconocer o empezar a conocer si en realidad tenemos mecanismos efectivos de participación ciudadana. Bueno, tenemos que empezar por comentar que existe en Sonora, aprobado por el Congreso desde el 2011, sí, desde el 2011 más o menos, algo que se le llama Ley Estatal de Participación Ciudadana en Sonora. Esa ley
obviamente es el marco regulatorio y es el principio normativo en donde se encuentran presentes herramientas de participación ciudadana de las cuales podemos hacer uso. No sé si sabían o conocían esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son esas herramientas de participación ciudadana? Existen, son 8 herramientas que reconoce la ley estatal. Entre ellas está el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta vecinal, la consulta popular, el presupuesto participativo, las agencias de desarrollo local y los comités de participación ciudadana. No quisiera detenerme a explicar cada una de ellas, creo que en su momento, si les interesa, la ley está disponible ahí en el espacio de transparencia del Congreso y del Gobierno del Estado. Muchas de estas herramientas de participación ciudadana, obviamente, tienen ámbitos de competencia diferentes, ¿sí? Algunas herramientas de esas únicamente le compete, por ejemplo, al Ejecutivo. Al Ejecutivo estatal, al gobernador, ¿no? El gobernador es el único que puede utilizar, por ejemplo, el plebiscito o el referéndum y tiene que cumplir con ciertos criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay otros, por ejemplo, que le corresponden al Instituto Estatal de Participación Ciudadana y hay otros que son competencia de los ayuntamientos. Entonces, hay ámbitos de competencia diferentes, ¿no? Para estas herramientas de participación ciudadana. Repito, tienen sus características, por ejemplo, para hacer un plebiscito o un referéndum, se tienen que reunir determinado número de porcentaje de ciudadanos de la lista nominal que soliciten un plebiscito sobre un tema que quiera ser consultado. En fin, hay toda una serie y un protocolo a seguir, ¿no? ¿Qué podría señalar yo de estas herramientas? Que creo que es lo que hace difícil que se conviertan en herramientas efectivas de participación ciudadana. La gran mayoría de ellas no tienen carácter vinculatorio. ¿Qué es eso? ¿Sí? Que puedo hacer un referéndum para votar una ley que no fue del agrado de los ciudadanos en Sonora, hago el referéndum, hago todo lo que me dice la ley que tengo que hacer, junto a las firmas del tanto porcentaje nominal, etcétera, etcétera, y resulta que los ciudadanos se manifiestan en ese referéndum o en ese plebiscito y dicen, y lo que manifiestan ellos, que se derogue la ley X o la ley Z. Pero como no tiene carácter vinculatorio, el Congreso dice, tierrita volada, ya te consulté, pero no estoy obligado a hacerte caso. ¿Sí? Eso es que algunas de estas herramientas de participación ciudadana no tienen carácter vinculatorio. Esto es, como pueden que les dé la gana, puede que no les dé la gana. ¿Cuál de ellas sí tiene carácter vinculatorio y no se hace? Y es una herramienta de participación ciudadana muy fuerte a nivel de los ayuntamientos, el presupuesto participativo. Pero antes de seguirles, sí quisiera comentar. Esta ley se aprueba en el 2011, se publica en el boletín oficial, etcétera, etcétera, pero es ley muerta. ¿A qué me refiero de que es ley muerta? En uno de los transitorios, la Ley Estatal de Participación Ciudadana decía, los ayuntamientos cuentan con 180 días para generar sus reglamentos o armonizar sus reglamentos de participación ciudadana a partir de lo que dice la ley. La pregunta de los 64,000. ¿Qué ayuntamiento en Sonora tiene su reglamento de participación ciudadana armonizada con la ley? Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Sí? Hay una omisión de la ley y esto es grave para todos los alcaldes que en su momento fueron omisos a la ley, ¿sí? Y que tendrían que haber sido señalados por ello, ¿no? ¿Sí? Han pasado más de 180 días, muchísimo más de 180 días, han pasado algunos presidentes municipales, al menos 2, no creo ya, por eso, y no ha pasado nada. No hay ningún ayuntamiento que tenga un reglamento de participación ciudadana que contemple esos mecanismos y que contemple esas herramientas. Hermosillo sí tiene un reglamento de participación ciudadana anterior a la ley, anterior a esta ley, y en ese reglamento, que creo que también funciona en Cajeme y no sé si en Nogales, que son más o menos los municipios más grandes,
en donde sí hay reglamentos, pero que son que no están armonizados. El reglamento de participación ciudadana en Hermosillo, la única herramienta de participación ciudadana que contempla son las asociaciones de vecinos, ¿no? Que se organizan los vecinos y para poder tener relación con las autoridades, y se organizan así como en cartera, que el de seguridad, que el de cultura, etcétera, etcétera. Y se supone que esta organización vecinal les permite que sean tomados en cuenta para obra pública, para infraestructura, etcétera.